adecuada y significativa sobre cada uno de los desenlaces que deben tenerse en cuenta en, en el tratamiento adecuado de la enfermedad. Y su abordaje, de hecho, requiere también que se asuma de una manera integral cada uno de los diferentes aspectos que impactan directamente sobre el proceso fisiopatológico de la enfermedad y sobre la forma en la cual esta debe asumirse, interpretarse y manejarse. Y la apiterapia, dentro de este proceso, se integra bastante bien porque precisamente está diseñada para lograr el mejor manejo posible de la enfermedad. Como siempre, responderemos la pregunta al final o nos pueden enviar sus preguntas a nuestro teléfono de WhatsApp o a nuestros correos electrónicos. Estaremos absolutamente dispuestos a atender cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, subiremos esta grabación de tal manera que puedan encontrarla y verla. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la historia de la infección, sobre la forma en la cual se realiza el diagnóstico, cómo se produce el proceso fisiopatológico, los diferentes problemas que existen en el cuerpo derivados de la infección, su tratamiento y su manejo con apiterapia, es decir, su tratamiento farmacológico y también lo que podemos hacer desde la apiterapia. Desde el punto de vista de la historia, reconocemos que lo más probable es que la infección por el VIH, es decir, el virus de inmunodeficiencia humana, hubiera nacido originalmente en el África como un virus que infectaba a los simios o a los monos, y en ellos parece que no produce de hecho enfermedad significativa, funciona más como huéspedes del virus, además porque este virus del simio es un virus bastante similar en las manifestaciones clínicas y en la configuración genética que tiene al VIH. Es decir, el virus del simio es bastante similar al virus del ser humano. Y algunos intentos de intentar saber más o menos cuándo comenzó este problema lo sitúan entre 1900 y 1910, hasta el 30, digamos, aunque todo el mundo tiende a pensar que de hecho fue mucho antes. Y probablemente este virus saltó hacia el ser humano por las prácticas de cacería de simios y el consumo de su carne. Entonces, durante los procesos de la cacería y la preparación de alimentos basados en estos simios infectados, probablemente hubieron transferencias del virus de entre los simios a los seres humanos. Y posteriormente, por supuesto, la globalización, el crecimiento de la población, facilitaron la migración del virus a lo largo del planeta. Al menos por ahora se acepta que el primer caso se descubrió en 1950. Es muy probable que estos casos hubieran presentado desde antes. Y el pico epidémico se presentó más o menos hacia 1981, o al menos en esa época fue lo suficientemente importante como para que se reconocieran los efectos de la infección como un problema grave que debía merecer la atención de los sistemas de salud. Es decir, 30 años después, vinimos a darnos cuenta que estábamos ante una infección en realidad bastante compleja. Y en principio, esta fue una enfermedad, aunque todavía en muchos sitios lo sigue siendo, con un gran estigma dirigido hacia los pobres y hacia los homosexuales. Todavía la tiene, hay algunos países en los cuales se ha avanzado mucho en eso, pero existen todavía regiones en las cuales ser pobre y ser homosexual, y además tener VIH, es por supuesto significado de pérdida de categoría social, que obviamente no debería ocurrir.
Y cuando se estaba investigando esta infección, empezaron a aparecer unos casos de tumores extraños, de infecciones oportunistas que no se presentan en personas con un sistema inmunológico fuerte, sino en personas con un sistema inmunológico comprometido. Empezaron a investigar y había un grupo francés que estaba trabajando sobre retrovirus y por otro lado estaba el doctor Robert Gallo de la Universidad de Harvard, que también había hecho varias aportaciones sobre los retrovirus. Hasta antes de 1980, los retrovirus se habían identificado, se habían intentado cultivar en laboratorio, pero no se habían logrado relacionar con ninguna patología, de hecho. Digamos que eran virus que se habían identificado, todo el mundo sospechaba que por ser virus podían producir algo. De hecho, aquí tenemos en la imagen, en la diapositiva, una fotografía de entonces de algunos retrovirus, pero no estaban relacionados con ningún cuadro clínico relevante. Y Robert Gallo aparentemente logró ser la primera persona que identificó el virus de inmunodeficiencia humana en pacientes que desarrollaron el SIDA. Y se realizó en ese momento entonces la relación causal entre la infección y la aparición del síndrome. Y existe una disputa porque parece que el grupo de Francia, digamos que casi que de forma instantánea, algunos dicen que de hecho no fue tan instantáneo, sino que Robert Gallo de hecho robó esos aportes del equipo francés y lo publicó antes y se lo adjudicó. El caso es que de forma más o menos parecida, en dos sitios del mundo se identificó que la presencia del virus estaba relacionado con el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Qué problemas tiene? Pues primero que es difícil de cultivar, entonces siempre ha sido bastante complejo la identificación en laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana. Y adicionalmente, algunos negacionistas o algunos personas que están en discusión con estas teorías indican que precisamente el hecho de que no se hubiera podido identificar ninguna patología para los retrovirus produjo la necesidad de buscar una enfermedad. Entonces estas personas lo ligan a la infección por VIH y el SIDA. Lo cierto es que en la actualidad tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad y sabemos su comportamiento epidemiológico. Se puede aislar y purificar el virus de tal manera que se puede hacer investigación de laboratorio con él. También hemos logrado la identificación de anticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas, especialmente proteínas de superficie del virus. Y también es cierto que los antivirales que se han generado, pues han mostrado en diferentes ensayos clínicos su efectividad y su utilidad terapéutica. Teorías negacionistas han estado vigentes desde entonces. A veces, digamos que tienen también sus picos en los cuales se logra una mayor cantidad de adeptos, otras épocas en las cuales hay menor cantidad de adeptos. La difusión por Internet facilita también desplegar este tipo de teorías, digamos que tienen sus problemas, aunque finalmente lo importante es la discusión sobre ellas, ¿no? Es una argumentación que es discutible y que con el paso del tiempo, pues hay cosas que se han ido refinando y se han logrado responder de manera adecuada, otras más bien no tanto. Los negacionistas, por ejemplo, indican que el virus nunca se aisló y que no hay fotos del virus. Sin embargo, de hecho, bueno, si hay fotos del virus, pocas, pero las hay. Y el aislamiento del virus no es necesariamente indispensable. Es decir, yo porque tengo una foto del mismo, no es indispensable para decir que existe. Con que uno demuestre la expresión de ciertas proteínas es suficiente para saber que ahí está presente. Y en el caso del VIH, existen muchas proteínas que en efecto se encuentran de una manera significativamente más grande en los pacientes infectados. Se indica por parte de ellos también que las secuencias del VIH están en algunos seres humanos. Sin embargo, de hecho no existe prueba científica de eso. Lo que se ha identificado es que sí la está, pero
probablemente son personas que no desarrollan la enfermedad. Y en el 100% de la población no existe toda la secuencia del VIH expresada o integrada dentro de su información genética. Los negacionistas indican también que las pruebas de diagnóstico con anticuerpos no son útiles. Al contrario, esas pruebas permiten medir la respuesta del cuerpo. Otra cosa es que la respuesta del cuerpo no sea efectiva. Si la respuesta del cuerpo fuera efectiva, pues no necesitaríamos tratamiento para esta infección viral. Ellos indican también que las pruebas de carga viral no son exactas y que podrían replicarse en una secuencia durmiente. Sin embargo, es claro que a través de diferentes estudios identificados que la mayor carga viral evidentemente produce también una mayor enfermedad. Las personas que tienen una carga viral alta finalmente terminan por tener mayores expresiones sintomáticas, mayores infecciones oportunistas, es decir, más enfermedad. Indican los negacionistas también que existe una toxicidad oculta de los antirretrovirales y que estos no son eficaces. Lo cierto es que sí son tóxicos, obvio, producen muchos efectos secundarios, pero no podemos negar que en ciertos casos, de hecho, producen efectos favorables sobre el control del crecimiento viral y en términos clínicos de la disminución de la aparición de infecciones oportunistas, de cáncer, es decir, sí reduce al final la mortalidad, a pesar de que son tóxicos, porque no lo vamos a negar. Y los negacionistas indican también que esta, de hecho, es una enfermedad derivada de una descompensación oxidativa y nutricional. Sin embargo, aunque estos procesos se presentan en los pacientes que tienen la infección y en los pacientes que desarrollan el SIDA, es claro que hay algo más que explica el desarrollo de la enfermedad. Entonces, digamos que al final es difícil sostener la inexistencia del VIH, al contrario, sí consideramos que el VIH existe y que a medida que se reproduce en el cuerpo, es decir, con el incremento de su carga, de su cantidad producida en el cuerpo, se reduce de manera significativa el conteo de los linfocitos CD4. Ya veremos por qué motivos solo estos, o estos principalmente, porque hay otras poblaciones celulares que también se reducen. Y sabemos también que hay unas personas que podrían no desarrollar el SIDA. Es decir, son personas que tienen infección por el VIH, pero que no necesariamente desarrollan el síndrome clínico sintomático con todas las manifestaciones derivadas del mismo. Esto se debe probablemente a cuestiones genéticas que no han sido investigadas hasta la actualidad. Sabemos que en Colombia hay más o menos 0.4 casos por cada 100.000 habitantes. En teoría, aunque nunca se han hecho pruebas masivas en toda la población para saber si lo es, pero consideramos que es una cantidad más o menos importante. Y en términos generales, en todo el planeta, es una infección relativamente frecuente y que a pesar de todas las campañas de salud pública dirigidas a disminuir su transmisión, sigue teniendo un impacto muy importante en la población. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Pues que los tratamientos que existen han permitido que la infección no produzca una alta mortalidad, como ocurría antes. Sin tratamiento las personas se mueren muy rápido, sino que se convierta en una enfermedad o una infección crónica. Es una enfermedad de relativa fácil transmisión y hay un problema ahí, y es que como está ligada principalmente a la transmisión por vía sexual, las prácticas sexuales ocultas, incluso entre parejas heterosexuales o parejas homosexuales, suelen facilitar la transmisión entre las personas. En Bogotá, por ejemplo, es muy frecuente que la transmisión se produzca en personas transgéneros que no han comunicado esa condición a su pareja. Entonces ellos tienen unas prácticas de riesgo, su pareja no las conoce y eso facilita al final la transmisión. ¿Y por qué el VIH es tan importante? Primero, pues sí, porque tuvo una alta mortalidad, porque es una pandemia, de hecho, que es relativamente reciente y todavía está presente, y porque su tratamiento es bastante costoso, de hecho. Los tratamientos existentes en la actualidad para la infección son costosos. Aspectos de la fisiopatología. Entonces, primero debemos entender por qué existen los virus y esto aplica, por ejemplo, esto de por qué existen los virus aplica no solamente para el VIH, sino también para el coronavirus, por ejemplo, que está ahorita
todavía presente en todos los países del mundo. Y lo primero es que son secuencias de información genética que han circulado en el mundo desde el comienzo de los primeros seres vivos. Ellos han estado ahí. De hecho, gracias a los virus, existen seres complejos como los seres humanos o como los animales, porque esa transmisión de información termina siendo importante. Y posteriormente, su unión entre varios de ellos y su unión con bacterias permitió la evolución de las células tales cuales como las conocemos hoy. Y permitió también la evolución de los seres vivos de una manera secuencial, porque finalmente, ¿qué hacen los virus? Transmiten información de un lugar a otro. Por supuesto, ojalá toda la información que transmitieran fuera positiva y buena para nosotros. Sabemos en la actualidad que muchos de ellos producen enfermedades. Y entonces el VIH, este virus en particular, saltó del simio al ser humano, al menos en la teoría aceptada, y logra a través de su información, que es una información de tipo ARN, convertirse en ADN por una enzima particular que contiene el mismo virus, que es la transcriptasa reversa, e integrarse dentro de la información genética del infectado. Y eso es un problema. Una vez esa información genética se ha integrado de manera exitosa dentro de la información genética del infectado, es imposible eliminarla, siempre va a estar ahí, siempre va a ser parte constitucional de las células que han sido infectadas y no se pueden eliminar, siempre va a estar ahí. Lo que uno logra es silenciar la expresión de estos genes. Sabemos que existen dos subtipos del VIH, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente en todo el mundo, el que produce la mayor cantidad de infecciones y del cual se tiene la mayoría de características clínicas. Al parecer, no hay mucha diferencia, al menos en términos clínicos, entre las dos, salvo algunos aspectos derivados de la resistencia a los medicamentos. Y esta infección, el virus al entrar produce principalmente la colonización en las células CD4, las células que expresan esta proteína de superficie, tiene afinidad sobre ella. Entonces, principalmente se liga a los linfocitos CD4, que son los que más expresan esta, pero, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas y alguna que otra célula del cuerpo también expresa el CD4. Es decir, estas también se ven infectadas, pero clínicamente lo más relevante es la infección de los linfocitos que expresan el CD4, que son los linfocitos reguladores de la respuesta inmunológica. Luego, la infección al final va a terminar por producir una alteración significativa en la respuesta de nuestro sistema inmunológico sobre cualquier tipo de infección. Sabemos también que hay proteínas de atracción de comunicación intercelular, como la CCR5, la CCR4, que se expresan principalmente en las células del sistema inmunológico, pero cuando están con el CD4, pues se facilita la entrada del virus al cuerpo. Y este virus tiene la capacidad de modular también la respuesta de reconocimiento de las proteínas virales, de tal manera que el sistema inmunológico no lo ataca. Y como ha integrado su información genética a la información genética del infectado, pues este estará presente siempre en digamos, en la constitución de sus células. Proteínas importantes, tenemos la GP120 y la GP42 y las proteínas ENB. Estas, ¿por qué son importantes? Son proteínas de superficie que permiten la integración con las células que expresan el CD4, que tienen las proteínas de atracción celular, y eso les facilita su entrada a la célula que las expresa, de tal manera que pueden integrar su ADN a estos linfocitos. Estas proteínas de superficie se utilizan también para el seguimiento, por ejemplo, de la producción de anticuerpos, para la medición indirecta de la carga viral, para la medición de la infección en el cuerpo. Tenemos también la proteína P24, que se encuentra en la cápside, facilita también el proceso de integración a la célula huésped. Tenemos la transcriptasa inversa, que es la que permite que el ARN que contiene la información del virus se integre dentro del ADN del huésped o del infectado.
Y finalmente tenemos una proteína que se conoce como proteína NEF, que inhibe la función del HLA y del CD4, de hecho, disminuyendo la respuesta contra el virus. Es decir, tiene un inhibidor de la respuesta natural del organismo contra la infección viral. Y por eso es que la respuesta del cuerpo contra la infección, de hecho, es ineficiente. Sin tratamiento, la persona se muere al final. Es decir, es una respuesta bastante mala. La prima infección se puede adquirir a través de el contacto de fluidos por vía genital, por vía de transfusión sanguínea o incluso por un contacto con secreciones de la mucosa orofaringia que esté con una alta carga viral. Importante aquí que para que se dé la infección se requiere una carga viral alta, lo suficientemente capaz de producir la infección en el huésped. Y se produce una infección que migra desde los linfocitos y las células dendríticas y macrófagos, y es un proceso más o menos lento. Puede tardar hasta 6 meses para tener la suficiente cantidad como para que sea detectable en la sangre. La mejora de las técnicas de laboratorio acorta este tiempo un poco. Sin embargo, requiere ciertas semanas para que el cuerpo produzca, bien sea anticuerpos contra el virus o bien sea para que exista la suficiente carga viral para que sea detectable en la sangre. Y cuando se producen estos anticuerpos, pues obviamente estos son detectables a través de una prueba ELISA de anticuerpos que se realiza de forma rápida, que es la forma de tamizaje en la cual se identifica la enfermedad. Sabemos que aunque este proceso es relativamente lento, se producen más o menos unas 10 por 10 a las 9 copias cada día. Más o menos bastante. Lo que pasa es que existen también muchas células CD4 positivas en el cuerpo. Se requiere más o menos 2.5 días para completar una copia del virus, una copia completa y efectiva y funcional. Y estas células infectadas suelen vivir más o menos 1.2 días después de esto, que es el tiempo de vida media más o menos del virus. Y cada una de ellas tiene la posibilidad de generar una infección tal que en las formas crónicas se presenta una infección que afecta a 10 a la 8 células CD4, es decir, a casi todas. Y al final, incluso en algunos casos con tratamiento, más o menos una persona infectada tiene el 40% de sus linfocitos CD4 infectados. Y de estos, el 99% son células que están infectadas, pero que no tienen un proceso activo de transmisión de célula a célula de esta infección, solamente el 1%. Eso explica la velocidad, digamos, el tiempo que se requiere para que se manifieste clínicamente la enfermedad. Es decir, es de todas maneras un virus relativamente ineficiente en términos de la velocidad. Ahora, en términos de la transmisión, pues es bastante bueno, porque eso mismo le permite infectar a muchas otras personas sin que la persona sepa qué lo está haciendo. 6 meses para que usted se dé cuenta que tiene algún síntoma es mucho tiempo, el suficiente para que transmita la infección a muchísimas personas antes de que se pueda hacer algo para evitar esa transmisión. En primer lugar, existe una etapa de unión del virus. Utiliza sus proteínas de membrana de tal manera que se integra a la membrana del huésped. Y finalmente, libera su contenido, sobre todo el citoplasma, activa la transcriptasa reversa, transforma su información genética de ARN a ADN y lo mete a la información genética del huésped. Básicamente, eso es lo que ocurre. Y una vez ha ocurrido esto, esa integración puede tener lugar a errores en la información genética que se codificó. Sin embargo, esos errores, digamos, en la forma en la cual se transcribe la información, termina facilitando la aparición de mutaciones, algunas de ellas que hacen que se desaparezca la infección en una persona eventualmente, pero otras, por ejemplo, que explican la aparición de resistencia a los medicamentos.
Entonces, dentro de esos procesos de mutaciones que ocurren como parte de la integración de la información genética, al final eso va a terminar también favoreciendo la persistencia del virus y haciéndolo más competitivo en el medio en el cual está. Una vez integrado, aceptamos al menos por ahora que es imposible eliminar ese virus de la información genética del cuerpo. Es decir, una persona aparentemente asintomática de todas maneras tiene latente la posibilidad de desarrollar un síndrome derivado de la infección. Y sabemos también que existen diferentes factores que incrementan o modifican la tasa de replicación, es decir, la tasa con la cual se produce el virus. Uno de ellos es las mutaciones que ya hablamos al momento de la integración de la información a la célula. Y esas mutaciones, de hecho, son las que explican la dificultad que existe para encontrar una vacuna efectiva contra la infección. Si yo tengo un virus que está mutando muy rápido, incluso en la misma persona puedo encontrar diferentes cepas, digamos, diferentes formas, variedades del virus, va a ser muy difícil que una vacuna sea efectiva. Es muy complejo y de hecho por eso no se ha podido encontrar. La tasa de liberación del factor de necrosis tumoral, de las citoquinas proinflamatorias, la actividad de las células citotóxicas, en términos generales modifican también la tasa con la cual se produce la replicación del virus. Estadios proinflamatorios favorecen, de hecho, mayores tasas de replicación del virus. Y en los estadios finales, es decir, cuando tengo poca actividad del sistema inmunológico, se presenta, de hecho, una menor tasa de replicación porque son células infectadas menos activas. La coinfección y la presentación de disminución de células del sistema inmunológico favorecen también una mayor tasa de replicación, es decir, una mayor velocidad con la cual se va a producir al final un síndrome clínico relevante que va a producir enfermedad en los pacientes. Factores genéticos, obvio, no han sido estudiados del todo, pero sabemos que diferentes polimorfismos de moléculas de adhesión o de citoquinas de comunicación entre las células del sistema inmunológico favorecen que se produzca una mayor o menor tasa de replicación en los pacientes. Aspectos del diagnóstico. Sabemos que existen unas pruebas rápidas de detección. La principal es la ELISA, que mide anticuerpos. Tiene una alta sensibilidad y más o menos una muy buena especificidad, aunque tiene, digamos que una mayor probabilidad de tener falsos positivos. Por eso hacemos después una prueba de confirmación para el diagnóstico. Y cuando una persona tiene la prueba positiva, pues lo que significa es que tiene una alta probabilidad de tener anticuerpos contra el VIH. Obviamente, si yo tengo anticuerpos contra el VIH, pues es porque estoy infectado. Uno no genera anticuerpos contra una infección que nunca ha tenido. Entonces, terminamos diciendo que si tiene la prueba positiva, pues tiene un alto riesgo de tener la infección. Más aún sabiendo que el virus al entrar al cuerpo ha integrado su información genética a las células del cuerpo y que esto es un proceso irreversible. Es decir, estuvo en contacto, generó anticuerpos y está infectado. Y hacemos la confirmación mediante la prueba del Western blot, que tiene una baja probabilidad de tener falsos positivos y una bajísima probabilidad de tener falsos negativos, es decir, es una prueba bastante buena y casi que uno dice si la tiene positiva es porque ya la tiene, por supuesto, la infección y es inevitable. Y esta prueba, cuando sale positiva, nos indica que tenemos una persona que tiene una alta probabilidad de estar enferma o una alta probabilidad de estar infectado, en este caso, el VIH. Y en el Western blot, principalmente lo que se hace es medir anticuerpos contra diferentes proteínas que sabemos que expresa el virus. La proteína GP120, la 24, la 41, la 31, es decir, cualquiera de estas proteínas de membrana que tiene el virus a la vez se miden. De hecho, se miden varias de ellas, no solamente una, de tal manera que al final, cuando la prueba es positiva, pues estamos casi que seguros que algo anormal está pasando en el cuerpo. Y medimos también la carga viral, que se hace mediante la PCR ahorita tan de moda, que permite la replicación en laboratorio de proteínas virales y
se amplifican esas secuencias de las células infectadas de tal manera que al final se miden las proteínas que en teoría produce el virus. Y sabemos en la actualidad que las personas que tienen una mayor carga viral siempre van a tener un peor pronóstico. De hecho, existe una relación inversa entre la carga viral y el conteo de los linfocitos CD4 en la sangre, que también lo medimos. Medimos los niveles de los linfocitos CD4 e incluso se utilizan como parte de la estadificación del riesgo y de la clasificación clínica de los pacientes que tienen la infección. El nivel de CD4, de hecho, es bastante importante porque nos da un valor pronóstico. Sabemos que las personas que tienen menos de 100 linfocitos CD4 circulantes en la sangre tienen una muy alta probabilidad de morir rápidamente a 6 meses. Es decir, medimos carga viral, medimos el conteo del linfocito CD4 y estos en su conjunto nos permiten dar un valor del pronóstico y obviamente del seguimiento del tratamiento. Por eso son tan importantes. Uno mide siempre en el seguimiento del tratamiento la carga viral y los niveles de los linfocitos CD4, de tal manera que uno sabe cómo evoluciona el tratamiento en la persona. Y en el manejo convencional de la infección se utilizan diferentes grupos farmacológicos, principalmente medicamentos inhibidores de la transcriptasa reversa, por ejemplo. Bastante de ellos se utilizan. Se utilizan también inhibidores de proteínas de fusión del virus a la célula. Se utilizan medicamentos que inhiben la posibilidad de que el virus se integre dentro de la célula. Y también existen medicamentos que se utilizan que son inhibidores de proteasas, es decir, de proteínas que van a estar activamente rompiendo otras proteínas para los procesos de fusión y de integración del virus. Obviamente, como ustedes se darán cuenta, estos grupos farmacológicos pues modifican también eventos habituales dentro de los procesos de crecimiento celular de cada uno de los grupos del cuerpo y por eso mismo es que estos antivirales tienen tantos efectos secundarios sobre el cuerpo. Incluso para identificarse estos eventos secundarios, pues se requirieron muchos años hasta que al final se identificaron de forma efectiva. Al principio, por supuesto, recién identificados, los pacientes sufrían a veces más por la toxicidad que por la misma infección viral. Eso terminó pasando inevitablemente, pero lo importante es que en el hoy conocemos que estos efectos se producen de manera significativa, de manera constante, y que ocurren como parte de la inhibición no selectiva que se hace de las células infectadas sobre las células sanas. Sabemos que existen 3 grandes grupos de estos efectos secundarios en los pacientes. Tenemos toxicidad mitocondrial, es decir, afectamos la central metabólica de las células del cuerpo. Vamos a producir entonces también un mayor estrés oxidativo en ellos. Sabemos también que producen hipersensibilidad, es decir, producen alergia y dañan el hígado. Y sabemos que producen alteraciones metabólicas generales y alteraciones en la forma en la cual se acumula la grasa en el cuerpo. Esos son los principales grupos de reacciones adversas que se presentan en los pacientes, pero muchas de ellas dan lugar después a eventos adversos un poquito más complejos, un poquito más graves. Las alteraciones metabólicas, por ejemplo, terminan en un mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de diabetes, enfermedades renales crónicas derivadas de su consumo. La toxicidad mitocondrial, ni se diga, pues produce una gran cantidad de manifestaciones clínicas y de condiciones patológicas en el cuerpo de las personas. Y por supuesto que el daño del hígado es supremamente complejo. De hecho, el principal problema que existe en la actualidad con el tratamiento con antirretrovirales es precisamente sus efectos secundarios que producen a la final una baja adherencia al tratamiento. Objetivos del tratamiento con apiterapia. Buscamos varias. El primero es reducir el consumo de medicamentos convencionales, obviamente porque buscamos también disminuir la toxicidad, los efectos secundarios derivados de su consumo. Buscamos mejorar la calidad de vida del paciente y 2 de laboratorio, como lo habíamos mencionado, buscamos reducir la carga viral y incrementar el conteo de los linfocitos CD4. Eso es lo que buscamos a la final. Y debemos saber que
A mayor carga viral, menos conteo de CD4. A menor conteo de CD4, lo más probable es que tenga una alta carga viral. Un esquema general de tratamiento presentamos aquí en esta diapositiva con los efectos que produce cada uno de los productos de la abeja que utilizamos. La mayoría de ellos todos los utilizamos con un fin antiviral, es decir, con lograr la destrucción directa del virus, pero también hay otros que nos van a permitir estimular la producción de células del sistema inmunológico y estimular la respuesta del sistema inmunológico, de hecho, contra cualquiera de las infecciones. Veneno de abejas, propóleo, pan de abejas, jalea real, miel de abeja. Son los principales productos que se utilizan en el tratamiento de la infección. Y del veneno de la abeja se han hecho ya varios estudios. Uno de ellos, por ejemplo, reporta que la aplicación del veneno de la abeja conduce a una menor capacidad de infectividad o de infección de los virus en un modelo animal. Y esto básicamente se logra porque las diferentes proteínas del veneno de la abeja lisan de manera directa cada uno de los virus. Lo lisan antes de que logre infectar las células sanas. Las proteínas del veneno de la abeja entonces alteran de forma significativa el funcionamiento de membrana del virus de tal manera que lo destruye. Es decir, es antiviral directo, produce la lisis del virus. El propóleo reduce la expresión de proteínas estructurales del VIH, como la P24, por ejemplo. Entonces, las personas que consumen de manera continua el propóleo reducen de manera significativa la expresión de cada una de estas proteínas estructurales que es necesaria para el funcionamiento del virus y para su replicación efectiva y su infección sobre células sanas. Reduce también la capacidad que tiene el virus de fusionarse a células sanas, y este efecto se conserva y potencia los efectos de antivirales que utilizaban de manera natural y de manera frecuente dentro del tratamiento de los pacientes con infección por VIH, como el AZT, que todavía se sigue utilizando, o como el Indinavir. Entonces, en el contexto del consumo de estos antivirales, incluso produce una potenciación del efecto terapéutico de ellos. Y produce también la reducción de la capacidad que tienen los virus de penetrar dentro de la célula sana, porque afecta la forma en la cual las células sanas expresan sus glicoproteínas de membrana de tal manera que les dificulta la posibilidad de ingresar a estas células. Sobre la miel de abejas tenemos un ensayo clínico relativamente reciente en el cual se utilizaron diferentes esquemas de dosis de miel y se compararon contra la realización de un no tratamiento, es decir, no se trataron algunos pacientes. ¿Qué se encontró? Significativo, por ejemplo, entonces que la carga viral se incrementó de manera significativa en las personas que no consumieron miel de abejas. Quienes consumieron miel de abejas en cualquiera de las dosis redujeron la carga viral que se midió. Y se encontró también, de hecho, que en las personas que no consumieron miel de abejas se redujo de manera significativa la calidad de vida en su componente psicológico y físico. Obviamente, una mayor carga viral pues va a producir una mayor carga también de la enfermedad de síntomas y probablemente esto explica el deterioro de la calidad de vida en términos de su componente físico y de su componente psicológico. Jalea real, que de hecho su principal utilidad está en la capacidad que tiene sobre el funcionamiento del sistema inmunológico y cómo puede estimular a la producción de nuevas células, especialmente de células CD4, que son las que se afectan de manera significativa. Y en un estudio se encontró que el consumo regular de la jalea real, de hecho, sí estimula el funcionamiento de las células ya existentes y favorece la producción de nuevas células CD4 positivas, además de otras del sistema inmunológico que cumplan su función habitual y natural dentro del organismo. Por eso lo incluimos dentro del tratamiento.
En el manejo inyectable siempre hacemos prueba de alergia previa. Iniciamos con dosis bajas, dosis generalmente de 6 unidades de insulina. Podemos llegar a escalarlo hasta dosis de 100 por sesión, es decir, una dosis más o menos alta. Y solemos utilizar como vía de administración la vía subcutánea o la vía intravenosa. Eventualmente uno pudiera utilizar también la vía intramuscular. Solemos hacer las terapias cada 7 días. El tratamiento en términos generales, desde el inicio, se piensa a largo plazo, porque para su disminución de frecuencia utilizamos básicamente el seguimiento de la carga viral y el conteo de los linfocitos CD4. Con eso es que realizamos la decisión de postergar de manera progresiva la terapia en la forma en la cual se lleva. Efectos secundarios que pueden ocurrir, básicamente el malestar general, como el inicio de una gripa que pudiera ocurrir como consecuencia de la aplicación inyectable, especialmente en dosis altas. Utilizamos el veneno de abejas por vía oral, que solemos diluirlo en agua para disminuir efectos como la gastritis o el mal sabor de boca derivado de su consumo. Y lo utilizamos para mantener de forma constante en el cuerpo el veneno de la abeja y sus componentes, de tal manera que hagan su efecto terapéutico. Para la reorganización de la forma en la cual se comunican los linfocitos, el sistema nervioso, el sistema hormonal, es decir, para organizar nuevamente la forma en la cual los distintos sistemas del cuerpo funcionan, utilizamos el extracto de pan de abejas más o menos por 20 días al año, es decir, 20 días seguidos, luego lo suspendemos. No suele producir efectos secundarios significativos, pero sí es bastante importante porque nos permite reorganizar lo que está desorganizado dentro del cuerpo. Y utilizamos también como parte de este manejo antiviral la combinación de la miel con jalea real y el propóleo, porque como ya lo vimos, tienen efecto antiviral directo y estimulan la formación de nuevas células del sistema inmunológico, de tal manera que se va a hacer más eficiente en el tratamiento de la infección. Cuando tenemos ya el paciente con cargas virales indetectables, que es nuestro objetivo, con conteos de linfocitos CD4 dentro del rango normal, hacemos progresivamente un esquema de manejo que generalmente va a ser cada 3 a 6 meses. De manera progresiva lo vamos a ir ampliando, en el cual utilizamos estos productos que recomendamos. Entonces se hace un poquito de manejo inyectable y se hace un mantenimiento del consumo de productos por vía oral, de tal manera que se evite la replicación del virus y se evite la aparición de complicaciones y obviamente pues buscamos al final mantener la carga indetectable y un conteo de linfocitos CD4 dentro del rango normal. Recordatorio de los productos que utilizamos de la colmena para el tratamiento de la infección por VIH y sus mecanismos de acción. Y vamos a mostrar los resultados de la serie de casos que hemos atendido, más o menos unos 15 pacientes, la mayoría de ellos hombres. Desde el punto de vista clínico los hemos atendido en estadios B2 y B3, es decir, más o menos complicados, pero no tan graves, con una evolución de entre 1 y 3 años después de la identificación de la infección. Todos ellos medicados desde un principio, más o menos con 4 medicamentos, es decir, bastantes también, personas todas jóvenes. Esquema de manejo que hemos utilizado con ellos, utilizamos el veneno de abeja por vía intravenosa, aplicación semanal, 6 meses más o menos de tratamiento, utilizamos la miel con jalea real y utilizamos el extracto etanólico de propóleo como parte del tratamiento. ¿Qué hemos encontrado en ellos? En el seguimiento del tiempo logramos incrementar de manera significativa los niveles de los linfocitos CD4. De hecho, lo llevamos a un rango de normalidad, más o menos en 6 meses. Y disminuimos también de manera progresiva la carga viral, llevándola en promedio desde 23.000 hasta 40. Algunos laboratorios, después de los 100, ya marcan indetectable. Incluso hay laboratorios que en 1.200 copias marca indetectable. Entonces, logramos llevarlo de manera significativa a un nivel de indetectabilidad en 6 meses aproximadamente, que es un buen resultado.
Es frecuente que la persona pregunte en cuánto tiempo se ve la mejoría, digamos que cada cuerpo responde distinto. Sin embargo, eso también depende en buena medida de la carga viral inicial que tenga el paciente. Entonces, cargas virales muy grandes, por supuesto, van a requerir mucho más tiempo para que se logre la mejoría significativa. Efectos secundarios o adversos que se presentan, está el malestar general, están las mialgias, como resultado del proceso inflamatorio que eventualmente pueda aparecer como consecuencia de la aplicación del veneno de la abeja. No existe interacción con los medicamentos, de hecho se puede utilizar a la par de un tratamiento antirretroviral habitual. Y importante tener en cuenta que el punto para reducir la frecuencia de aplicación es lograr el objetivo terapéutico, que es, claro, debemos mejorar la calidad de vida, pero dos importantísimos. Uno, reducir la carga viral y segundo, incrementar los niveles de los linfocitos CD4. Cuando yo reduzco la carga viral y la llevo indetectable y tengo unos linfocitos CD4 dentro del rango de normalidad, es el momento en el cual podemos reducir la frecuencia de la visita con la cual se realiza la aplicación del tratamiento en estos pacientes. Porque logré el objetivo, entonces lo hacemos de manera progresiva hasta el punto en el cual se haga un seguimiento cada 6 meses, por ejemplo, y se compruebe en cada 6 meses que la persona sigue con cargas indetectables y niveles de linfocitos CD4 normales. Tendremos nuestra próxima charla el 17 de junio, que a petición de todos ustedes será sobre la migraña, la cefalea. De hecho, la vamos a abordar de una manera bastante interesante. Entonces, el 17 de junio los esperamos a todos para esta presentación que será con toda seguridad de gran interés y de gran utilidad dentro de los tratamientos que realizamos a los pacientes de manera habitual. Como siempre, pueden obtener su certificado con nosotros de estas presentaciones. Solo deben escribir al teléfono de WhatsApp o al correo electrónico y ahí les indicaremos directamente cómo se realiza el proceso. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a proceder entonces para responder las preguntas que tengan sobre este tema.